Padre bendito, en esta preciosa hora estamos delante de tu presencia en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Arribamos hoy al capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a conocer el mensaje que tú le envías a la iglesia de Sardis. Hoy, Señor, abre nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, para hacer los cambios que tenemos que hacer y para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones mientras escuchamos esta palabra, que sea de edificación para nuestras vidas y que tú nos redargullas en los cambios que necesitamos hacer como iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. La iglesia se está muriendo. En la actualidad miramos por todos lados y aparentemente hay personas muy apasionadas por Cristo. Asisten a conciertos de música, realizan obras de beneficencia, se visten con camisetas que tienen algún texto bíblico, cantan, se ríen, se mueven por todos lados y cualquiera que los mira pensaría que de verdad son cristianos. Pero cuando se conoce a profundidad la mayoría de estos movimientos de personas, nos damos cuenta que tienen una gran carencia de conocimiento de las Escrituras y nos preguntamos, ¿será que de verdad son cristianos o solo están jugando al evangelio? Esta generación es una de las generaciones con más conocimiento en todas las áreas que puedan existir. Es una generación que casi sabe hacer de todo porque consigue la información con un solo clic a través de estos aparatos. Esta generación es una generación multitasking porque sabe hacer diversas tareas al mismo tiempo. Sin problema alguno, miran televisión, navegan por internet, hablan por teléfono con una persona mientras chatean con la otra, estudian en línea, son expertos en mil cosas, pero lamentablemente esta generación es la más analfabeta de las Escrituras. El analfabetismo bíblico es un grave problema que está proliferando en todo el mundo. El investigador norteamericano Ed Stetzer ha dicho lo siguiente, y leo: durante los últimos 25 años, estudio tras estudio ha demostrado que los cristianos han dejado de leer sus Biblias, no indagan en sus Biblias, no conocen sus Biblias. La verdad es obvia, vivimos en una cultura bíblicamente analfabeta. Fin de la cita. Muchas personas que asisten a iglesias gritan de euforia cuando el predicador dice alguna frase motivacional y como no conocen la Biblia, se levantan de sus asientos y gritan y saltan y se escucha por todos lados un griterío, pero no se han dado cuenta que quizá están asistiendo a una iglesia muerta. Así estaba la iglesia de Sardis. Hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y nos corresponde estudiar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. En el momento en que Jesucristo le dijo estas palabras a Juan para que escribiera esta carta para Sardis, la antigua ciudad de Sardis había vivido sus mejores días y había comenzado a decaer. Sin embargo, era todavía una ciudad muy rica. Estaba situada en el cruce de varias carreteras, muy importantes rutas comerciales del mundo antiguo. Sardis hacía converger a Europa con Asia, esos dos continentes. Principalmente Sardis era una ciudad muy próspera con gran comercio en el área textil. Era famosa por su enorme templo dedicado a la diosa Cibeles o Artemisa, como le decían los griegos. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia y estaba llena de grandes y preciosos edificios. Es interesante notar que la primera moneda conocida en el mundo con las características que hoy conocemos las monedas se fabricó en la ciudad de Sardis.
en los días de Creso. Esa moneda se llamaba estátero o estatero y era un objeto circular terminado de forma tosca, pero es el comienzo de lo que hoy conocemos como las monedas circulares. Sardis se encontraba arriba de una montaña, esa ciudad, la cual convertía a la ciudad en una ciudad muy segura, porque nadie se podía acercar a Sardis sin ser visto. La ciudad estaba arriba, por lo tanto sus enemigos, cuando querían destruirla o sitiarla, los de la ciudad observaban y Sardis era muy segura. Aunque Sardis había sido una ciudad bastante próspera y lujosa, en el tiempo que Juan escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, dictada por Jesucristo, la ciudad empezó a decaer. Ya no había tanta prosperidad. Toda esa condición de orgullo de sus habitantes se había infiltrado en la iglesia de Sardis. Como Sardis era una ciudad rica y próspera, la gente que llegaba a la iglesia también se creían pavo real. Se creían ricos y prósperos, y muchos lo eran en la parte económica. Jesucristo envía el siguiente mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 3:1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estudiemos. Versículo 1. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Este es un mensaje muy duro que el Señor Jesucristo le envía a Sardis. Le dice que tiene nombre, que está viva la iglesia, pero realmente es una iglesia muerta. Es un llamado de atención para nosotros hoy también en la Iglesia Bíblica de Guatemala y en la Iglesia Universal de Jesucristo, porque quizá pensamos que estamos vivos como iglesia, pero pudiéramos estar muertos. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo un diagnóstico de la iglesia de Sardis, pues Él conocía todas las obras de los miembros de la iglesia y sabía que en realidad ya no estaban siguiendo los parámetros de las Escrituras. Así hay muchas iglesias hoy que se reúnen en nombre de Cristo, llevan Biblia, cantan canciones cristianas, predican aparentemente un versículo sacado de la Biblia y de contexto, pero no instruyen a la gente en temas relacionados con la verdad de la base escritural. Tienen nombre de que están vivas, pero están muertas. Lo que destruye a una iglesia, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo que destruye a una iglesia? ¿Qué es? Alejarse de la palabra de Dios. Lo que destruye a una iglesia es alejarse de la palabra de Dios. Cuando una iglesia deja de predicar las Escrituras y empieza a predicar visiones que tuvo fulano, visiones que tuvo el otro, visiones que tuvo aquel, visiones que tuvo aquella, y nada de Biblia, cuidado, están dando un paso en falso. Cuando las iglesias empiezan a predicar de algún libro que les impactó, están dando un paso en falso, porque la iglesia, cuando se aleja de Dios, empieza a decaer. ¿Y cómo se aleja una iglesia de Dios? Cuando se alejan de las Escrituras. Pueden cantar, pueden hacer conciertos, eventos, pero si no están predicando las Escrituras, están lejos de Dios. Eso es lo más destructivo, alejarse de la Biblia.
Cuando los que predican empiezan a decirle a toda la gente que todo está bien, que no importa lo que hagan, Dios los perdona, que no importa lo que hagan, de todos modos si vienen a Cristo la salvación no se pierde, que no tengan pena, que sigamos adelante, que de todos modos el que es salvo siempre es salvo. Entonces la gente empieza por el camino de la equivocación y empiezan a decaer como Sardis. Miremos lo que dice Jeremías 6, 13 y 14. Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías está llamando la atención en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y a los profetas, diciéndole que ellos estaban diciéndole al pueblo paz, paz, todo está bien, sigamos así, y no hay paz. Y dice que todos estaban errados. Hay muchos hoy que están predicando exactamente así. Tengamos cuidado, hermanos. Hoy es un tiempo para vivir en santidad, apartados del pecado, apartados de las filosofías humanas y apegados a este libro. Los miembros de la iglesia de Sardis tenían un lindo templo. No sufrían persecución. Posiblemente el templo estaba lleno de personas, cantaban lindas canciones, posiblemente tenían un grupo extraordinario de música, hacían de todo, pero estaban lejos de Dios. Su corazón no estaba con Dios. Esa iglesia se había preocupado por cuidar las apariencias y no por cuidar el corazón. Buenas butacas, buenos baños, buena decoración de paredes, buena cañonera, buena multimedia, pero fuera de el Señor. Todo eso es bueno, la buena cañonera, la buena multimedia, los buenos plasmas, los buenos músicos, los buenos instrumentos, todo es excelente, yo no me opongo. Los baños, la alfombra, todo lindo, pero si tú estás lejos de Dios y de su palabra, de nada te sirve. Así que lo importante y lo principal es esto. Lo demás es secundario. Miremos lo que dice el profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice primero Samuel 16, 7? Y respondió Jehová a Samuel: no mire su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y escuchen esta frase: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Queridos hermanos, Dios los conoce a ustedes. Ustedes ven la apariencia mía. Yo veo la apariencia de ustedes. Ustedes ven que yo aparento ser pastor, y yo veo que ustedes aparentan ser miembros de la iglesia. Pero eso es la apariencia que al ojo se ve. Pero el corazón solo lo mira Dios. Y el corazón solo se expone cuando tú te expones a las escrituras. Si te expones a leer la Biblia, entonces Dios expone tu corazón y te dice si estás bien o te dice si estás mal, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo saber si tú eres o no eres hijo de Dios. Yo te veo aquí y te veo cantando y llorando y atendiendo el mensaje y buscando las porciones bíblicas, pero yo no sé si eres. Tú no sabes si yo soy. Solo Dios puede ver eso. Amén. La iglesia de Sardis tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. ¿Puede una iglesia estar muerta en la actualidad? ¿Puede una iglesia cantar alabanzas y hacer obras y cansarse físicamente y estar muerta? Sí. Veamos lo que dice Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe, pero tus obras no reflejan esa fe, tu fe es muerta. Santiago 2:26 es claro, dice que un cuerpo sin el espíritu está muerto. Asimismo, la fe sin obras es muerta.
muéstrame tu fe por tus obras que realizas. ¿Cuáles son las obras tuyas? Ahí se conoce tu fe. Mateo 23, 27. ¿Qué dice Mateo 23, 27? Hay un ay sin H, porque es un ay de dolor. Y dice Mateo 23, 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué palabras más duras de Jesucristo. Dice: ay de ustedes, fariseos y escribas, que por fuera aparentan que todo está bien, ayunan 3 veces por semana, dan limosnas, hacen de todo y aparentan que todo está bien, bien planchaditos con sus trajes y todo, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Wow. Eso es importante que tomemos en cuenta hoy. Este es el mensaje que Jesucristo envía a esta iglesia de Sardis que está muerta. Apocalipsis 3, 2 y 3. Sigamos estudiando. Sé vigilante, dice Jesucristo a Sardis, y afirma las otras cosas que están para morir. Ya habían muerto muchas cosas en los miembros de Sardis, y Jesucristo le dice: sean vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense, qué jalón de orejas, qué llamada de atención. Jesucristo le dice a Sardis: vigilen, no dejen morir lo último que les queda, porque sus obras no son perfectas. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y que arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando una persona tiene problemas graves en su salud y le cuesta respirar, tiene que ser llevada al hospital, y en el hospital le colocan un oxígeno, y este oxígeno ayuda a esa persona a sobrevivir, a conservar la vida de manera artificial. Asimismo, yo estoy viendo la iglesia de Sardis como que Jesucristo les estaba conservando aún la vida de manera artificial, y les dice: arrepiéntanse, no dejen morir eso que todavía les queda, ese último hálito de vida cristiana, no lo dejen morir. Eso te dice hoy Cristo a ti. Quizás has estado lejos de Él, viniendo a la iglesia, oyendo a la iglesia, pero quizá estás a punto de morir, y hoy Dios te dice: arrepiéntete. Deja eso, deja el pecado y ven a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está viendo en Sardis a una iglesia moribunda, a una iglesia que ha perdido vida en sí mismo, y eso nos demuestra el plan de acción para esta iglesia, y ese plan también lo podemos aplicar nosotros. ¿Cuál es el plan de acción? Versículo 3: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué nos dice Jesucristo? Sean vigilantes. ¿Qué hace un vigilante? Estar despierto, velando. Sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Ese es el mensaje que hoy Dios nos manda a nosotros en la Iglesia Bíblica de Guatemala y a toda la Iglesia Universal de Jesucristo. Que seamos valientes, vigilantes, que afirmemos todo y que dejemos el pecado, queridos, porque Cristo viene pronto. Aquí hemos tenido hermanos, en estos micrófonos han hablado hermanos que ya no están con nosotros, que están en la presencia de Dios. No llevamos ni un año de iglesia y ya hay hermanos que han partido, que se gozaron acá, que oraban acá, que hablaban acá, pero que ya no están acá. ¿Qué te garantiza que estarás mañana? ¿Qué te garantiza que el otro domingo estarás? Hoy es el día de ser vigilante y de dejar el pecado atrás. Hoy es el día que tienes que ver lo que se está predicando en la iglesia donde te congregas, estimado visitante que hoy estás por primera vez. Hoy es el día de ver qué te están predicando en la iglesia donde te congregas, y ver si te están predicando las escrituras. Entonces estás en una iglesia verdadera. Pero si no te están hablando escrituras, entonces es tiempo de volver y de ver, de hacer un alto y de decir: caramba, ¿qué tengo que hacer? Hoy hay extraordinarios comunicadores detrás de los púlpitos.
Yo me considero ser un buen comunicador en Guatemala, no por salir en la televisión, sino porque considero que Dios me ha dotado de la capacidad innata de comunicar. Siento que el mensaje llega y es entendible. Y lo más difícil de un comunicador es hacer que sea fácil de entender lo que realmente es difícil de explicar. Yo siento que tengo esa capacidad de facilitar la comprensión de los textos. Pero yo le pido a Dios y les he pedido a ustedes sus oraciones para que en este púlpito nunca me aparte de comunicar las escrituras. Que no comunique lo que yo pienso, sino las escrituras. Hoy es el día que tienes que ver qué es lo que estás oyendo, de qué te estás alimentando. Hoy es el día. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, muertos espirituales, y te alumbrará Cristo. Este no es un momento para estar jugando al evangelio. Hoy es un momento para estar cerca de Dios. Vamos a Apocalipsis 3, 4, 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay un tema importante, versículo 5. Yo no voy a ser dogmático en defender aquí una línea teológica que he aprendido en los seminarios bíblicos. No, yo voy a ponerte aquí las cartas sobre la mesa. Cuando te hablé de la tribulación, ¿qué te dije? Los pretribulacionistas creen esto, los meditribulacionistas creen esto y los posttribulacionistas creen esto. Ahí está. Yo no te dije dogmáticamente tenemos que creer en una postura de las tres. No, porque mi deber es ventilar delante de ti este libro. Ok, vamos al versículo 5, porque hay algo importante ahí. ¿Qué dice el versículo 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. En la antigüedad, las ciudades llevaban un registro de sus ciudadanos, como ahora en el RENAP en Guatemala. Cuando un hombre moría, su nombre era borrado del libro de la ciudad. Ya no existía más, era borrado del libro. Ya no era ciudadano, fue ciudadano. Esa es la figura que está viendo aquí Juan en el Apocalipsis 3:5. Cristo resucitado está diciendo que si queremos permanecer en el rol de ciudadanos del cielo, debemos permanecer con nuestra fe puesta en el Señor. Hay un libro de la vida, el cual será abierto y referenciado en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real y será leído. Escuchen, miremos Apocalipsis 20:12. Vamos a estudiar un poquitito más. Apocalipsis 20:12. ¿Qué dice ahí? Habla del libro. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron los libros abiertos. Y escucha, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. Hay un libro de la vida. Si nuestro nombre está inscrito ahí, vamos al cielo. Si nuestro nombre no está inscrito ahí, vamos al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Ahí estabas en el 20, busca el versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Vamos a los evangelios. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Sin embargo, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué está hablando Lucas?
Muchos se regocijan hoy y dicen, ay, cuando yo predico, la gente cae, la gente se revuelca, los demonios salen. Dice Lucas, no se regocijen de eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el fin del evangelio. Ok, voy a explicar esto. Muchos, creyendo una posición dogmática teológica, dicen, el que es salvo, siempre es salvo. Tú no pierdes la salvación, no importa lo que hagas, y sigue adelante. Depende. Yo no voy a perder el estatus de ser hijo de mi papá. Mi papá me engendró. Y aunque yo niegue a mi papá y me vaya al RENAP a borrar el apellido de mi papá y me ponga apellido Schwarzenegger, es por el parecido, ¿no? Yo no voy a dejar de ser hijo de mi papá, nunca, aunque lo niegue y aunque borre mi apellido. Pero ¿cómo es en la vida cristiana? Exactamente igual. Lo que pasa es lo siguiente: yo creo que la salvación no se pierde. Lo que creo es que muchos no la han ganado, no la han obtenido. El que de veras la tiene, la tiene. Otros pueden estar 20 años en la iglesia, ser líderes, pastores, y al final irse al mundo. Y uno dice, ¿perdió la salvación? No, es que nunca la tuvo. Aparentó que era cristiano, pero nunca fue. Esa puede ser una posición. Pero la Biblia, veamos qué dice. Éxodo 32:32. Muy fácil. Éxodo, segundo libro de la Biblia, 32:32. ¿Qué dice ahí? Te ruego, Moisés está orando. Moisés está orando por el pueblo. Escuche lo que dice. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué está diciendo Moisés? Que existe la posibilidad de que Dios pueda borrar del libro a las personas. Moisés ora y le dice, si no perdonas al pueblo, entonces bórrame a mí del libro. Siguiente versículo, responde Dios, Éxodo 32:33, que dice, al que pecare contra mí, ¿qué? Lo borraré de mi libro. ¿Puede borrar? Sí. Al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro. Apocalipsis 22:19. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios que quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. ¿Puede Dios quitar a alguien del libro? Sí, si estamos viendo que sí. Entonces regresemos al versículo 5 de nuestro tema de Apocalipsis 3. Que dice el versículo 5 de Apocalipsis 3. Lo encuentro aquí. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Y qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Al que venciere. El que venciere estará para siempre viviendo en la presencia del Señor. Los vencedores están seguros en Cristo. Los que no vencen no están seguros en Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles hasta la muerte. Si tú has recibido la salvación de Dios, estoy seguro que no la pierdes. Pero si pecas deliberadamente y constantemente, estoy seguro que no has recibido la salvación de Dios. No que la pierdas, no la has recibido. Tú puedes pecar, por supuesto, todos pecamos.
de pensamiento, de conducta, de palabra, de hecho, pero pecamos accidentalmente. Pero el que peca deliberadamente sabiendo que eso está mal y lo sigue haciendo, ese no es salvo. Tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. ¿Habrá alguien acá que quiere aceptar a Jesucristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliar y dice: yo, Señor, yo no sé si soy salvo, he participado, pero ahora estoy pecando y no sé si de verdad no estoy en la vida cristiana y solo he creído que estoy porque me ha gustado, pero también me ha gustado el pecado y estoy con un pie en el mundo y con otro en la iglesia? ¿Quieres reconciliar? Una dama, baje su mano, ya la vi. ¿Habrá alguien más que quiere reconciliar? ¿Quién reconcilia juntamente con esta dama? Un caballero, baje su mano, ya lo vi. ¿Habrá alguien más que quiere reconciliar con Dios en esta tarde? ¿Quién reconcilia con Dios sabiendo que está lejos de Dios y que necesita? Una dama, baje su mano. ¿Alguien más reconcilia con Dios? Van 3 personas. ¿Estarás ahí? Señor Jesús, esta tarde reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz, fuiste a la tumba y resucitaste, vives para siempre. Hoy te pido que perdones mis pecados, que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, dame vida nueva y vida eterna. Amén y amén.